Bien, vamos a continuar programando lo que es el controlador para actualizar lo que es la cuenta. Pero antes voy a ir a la vista de My Account porque me he dado cuenta que acá el nombre del input de este que tenemos acá se llama, voy a inspeccionarlo para que lo veamos, le he colocado como nombre usuario-up y también se lo coloqué a este que tenemos acá. Entonces eso dará un conflicto porque es el mismo nombre como lo vemos acá, usuario-up. Entonces lo que voy a hacer es modificar este nombre de este input. Entonces es este que tenemos acá, que nos pide el nombre de usuario para poder cambiar lo que es la cuenta. Y entonces simplemente el nombre de usuario lo voy a colocar mejor como user-log, y acá abajo también vamos a colocarle password log, que son las credenciales para iniciar sesión y también para poder hacer los cambios en las cuentas. Entonces por eso a estos dos inputs le vamos a colocar "log" para que hagamos o veamos la diferencia que son esas credenciales. Entonces vamos a continuar, vamos a ir al controlador acá y el primer paso que vamos a hacer es decodificar lo que es, vamos a ir acá a la vista, vamos a irnos hacia arriba donde teníamos una serie de parámetros que venían encriptados o procesados por nuestro hash, que son estos dos que tenemos acá. Es el código de la cuenta, viene encriptado, y también tenemos lo que es el tipo de cuenta, también viene encriptado o procesado por nuestro hash. Entonces el primer paso va a ser ese. Vamos a ir al controlador y vamos a volverlos al estado original. Entonces voy a empezar con el código de la cuenta en una variable que se llame cuenta código, por ejemplo. Le vamos a decir que va a ser igual, vamos a ocupar lo que es el modelo principal, main model, dos puntos, y recordemos que en el main model o en el modelo principal tenemos lo que es la función de decryption, que hace que nuestro hash pues, se vuelva al estado original. Entonces sería este que tenemos acá. Entonces vamos a copiar lo que es el nombre de la función, lo pegamos acá, finalizamos con punto y coma, eliminamos esta variable, y como estamos utilizando el método post para el envío de datos, entonces vamos a utilizar la variable global post y le decimos que el nombre del input es el que tenemos acá. Vamos a regresar a la vista, se llama código cuenta-u. Entonces regresamos al controlador y lo pegamos, ahí lo tenemos, listo. Entonces ya volvimos al estado original, lo que es el código este que aparece acá, como lo hemos, está procesado por nuestro hash, y lo tenemos que devolver. Voy a abrir la base de datos al estado original que tiene guardado en la base de datos, que es este que se encuentra acá. Vamos a ver de cuenta, donde lo tenemos código cuenta, que es este que tenemos acá. Como vemos, acá está normal y acá está procesado por nuestro hash. Entonces por eso primero tenemos que devolver ese código cuenta a su estado original. Entonces por eso también vamos a hacerlo con el otro campo, que es este que tenemos acá, que es el de tipo cuenta-up. Entonces vamos a copiar el nombre, vamos a hacer el controlador, vamos a sustituir acá, lo pegamos y acá vamos a cambiarle el nombre a la variable. Entonces le vamos a poner cuenta tipo. Vamos a utilizar lo que es este prefijo siempre para todas las variables y después el nombre para no confundirnos. Entonces de esta forma ya tenemos lo que es los dos valores al estado original y podemos seguir con nuestro controlador. Entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es comprobar
que tanto el nombre de usuario como contraseña que se está ingresando son válidos en el sistema para poder actualizar lo que es todos los datos de la cuenta, que vamos a cambiar lo que son los valores. Entonces, en caso el usuario ingrese un nombre de usuario y contraseña que no es correcto, entonces el sistema le va a decir que el usuario y contraseña no son correctos. Recordemos que cuando la cuenta es del propietario, es decir, si yo quiero actualizar mi propia cuenta, tengo que ingresar mi nombre de usuario y mi contraseña. Pero si esta cuenta, digamos, no es del propietario, siempre tiene que ingresar lo que son sus datos. Entonces vamos a irnos al controlador, vamos a crear lo que es una consulta. Vamos a guardar una variable, en este caso yo le voy a colocar query 1 o consulta 1 en inglés. Ustedes pueden ponerle, como siempre les he dicho, el nombre que quieran. Vamos a utilizar lo que es el modelo principal. Recordemos que acá tenemos lo que es una función, vamos a regresar acá, que nos permitía hacer lo que es una consulta simple a la base de datos, que es esta que tenemos acá, que se llama ejecutar-consulta-simple. Entonces vamos a utilizar lo que es esa función o ese modelo para poder hacer una consulta a la base de datos. Entonces eliminamos la variable y la consulta que vamos a hacer a la base de datos es seleccionar. Vamos a abrir comillas dobles. Vamos a escribir la palabra reservada select. Vamos a decirle que queremos seleccionar todo, entonces colocamos asterisco from y vamos a decirle que queremos seleccionar de la tabla cuenta. Vamos a seleccionar todos los datos de la cuenta que queremos actualizar para hacer una serie de comprobaciones. Entre ellas va a ser lo que es el nombre de usuario y otras comprobaciones que vamos a hacer más adelante, que ya las vamos a ver. Entonces decimos que queremos seleccionar todo de la tabla cuenta cuando colocamos el where, cuando cuenta código, como queremos utilizar lo que es o seleccionar, perdón, los datos de la cuenta. Entonces utilizamos lo que es este campo que se llama cuenta código. Entonces cuando el cuenta código sea igual, y abrimos comillas simples acá, y como tenemos acá ya el código de la cuenta que queremos actualizar, entonces simplemente copiaríamos esa variable y la colocaríamos acá. Una vez hecho esa consulta, lo que vamos a hacer es guardarlo en una variable o en un array. Este va a ser un array que se llame datos cuenta. Entonces este array va a tener todos los datos de la cuenta que queremos actualizar. Entonces acá colocamos que es query 1 porque ese tiene la consulta de la base de datos, esa variable, y que queremos hacer lo que es un array. Entonces utilizamos lo que es la palabra reservada fetch para poder hacer lo que es un array de datos. Y listo, acá lo tenemos. Entonces este array va a tener lo que es todos los datos de la cuenta que queremos actualizar, y lo vamos a utilizar más adelante para hacer muchas comprobaciones, como ya les dije, comprobar si el nombre de usuario ya está en la base de datos, o por ejemplo también si el correo ya está, pues decirle al usuario que ese correo ya está registrado y que por favor ingrese otro. Bien, entonces continuamos y vamos acá a recibir los parámetros. Vamos a colocar una variable user. Vamos a recibir los parámetros que tenemos acá, tanto el nombre de usuario como la contraseña del usuario que quiere modificar lo que es la cuenta. Entonces vamos a recibir esos dos. En este caso vamos a dejarlo en un nombre corto, no vamos a ponerle un prefijo. Simplemente le vamos a colocar user y password para hacer la diferencia, o para que veamos la diferencia, que estas son variables, pero son del usuario que ha iniciado sesión para actualizar los datos. No son los datos de la cuenta que están almacenados en la base de datos. Entonces colocamos lo que es el user y le vamos a decir que vamos a utilizar siempre el modelo principal para poder
limpiar lo que son estos valores que estamos enviando para evitar lo que es inyección SQL. Recordemos que también en el main model, vamos a bajar acá, teníamos lo que es la función para limpiar lo que son las cadenas de texto. Vamos a ver dónde la teníamos, era por acá. Actualizar bitácora es más abajo, acá. Se llamaba limpiar cadena. Nos la copiamos, la traemos acá. Y vamos a abrir cerrar paréntesis y vamos a colocar lo que es el nombre del campo. Entonces copiamos este código. Vamos a la vista de My Account. Vamos a bajar donde tenemos acá donde está el nombre de usuario y la contraseña, que son estos dos inputs que tenemos acá. Entonces a este le colocamos user-log, copiamos, ingresamos acá y lo modificamos. Pegamos y ahí lo tenemos. Vamos a recuperar lo que es la contraseña. A este le vamos a poner esta variable. Vamos a colocar en inglés password, que es contraseña. Vamos a utilizar lo que es siempre esta función para limpiar la cadena. Vamos a pegarlo. Vamos a recuperarlo acá. Es el nombre, acá lo tenemos, es password-log. Copiamos, nos la traemos acá al controlador y lo pegamos. Bien, tenemos que pasar lo que es esta contraseña a procesarla por nuestro hash, porque recordemos que en la base de datos acá lo tenemos, todas las claves de los usuarios pues están procesadas por nuestro hash, y en este caso en el código no está procesada por el hash. Entonces vamos a sobreescribir lo que es esta variable. Vamos a decirle que queremos siempre utilizar lo que es el modelo principal. Escribimos main model. Recordemos que en el main model tenemos también la función para encriptar o procesar por nuestro hash, que se llamaba encryption. Entonces la copiamos, nos la traemos acá, pegamos, ponemos punto y coma al final y simplemente colocamos siempre la variable password acá para poder procesarla por el hash y listo. Entonces de esta forma ya tenemos agregado lo que son, o en variables hemos almacenado lo que son el nombre de usuario y el password, es decir, las credenciales para poder hacer efectiva lo que es la actualización de datos. Entonces voy a bajar esto un poco hasta acá y vamos a hacer la primera comprobación. Esos dos campos, tanto el nombre de usuario y contraseña, para poder actualizar los datos son obligatorios. Entonces vamos a crear lo que es una condicional doble. Vamos a colocar acá else. Acá son llaves y ahí lo tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser la primera comprobación? Vamos a decirle que si user es distinto a nada, es decir, es porque sí trae texto, y colocamos acá si password, recuperamos el nombre de la variable, lo colocamos acá, es distinto a nada, es decir, comillas sin nada, es decir, tanto el usuario como la contraseña vienen definidos o se han llenado en el formulario. Entonces cuando esto venga lleno, vamos a continuar acá haciendo las validaciones. En caso el usuario o el password vengan vacíos, entonces quiere decir que el usuario no ha llenado lo que es esos campos en el formulario. Y entonces debemos mostrarle acá lo que es una alerta. Entonces voy a ir a un controlador para copiar la estructura de
del array de la alerta, voy a ir al administrador controlador. Acá teníamos varias veces anteriormente definido. Acá tenemos uno. Como vemos, voy a copiar esta estructura. Nos la traemos al controlador de actualizar contraseña y la pegamos acá. Vamos a pegarlo acá y acá lo vamos a tabular para que nuestro código, acá se eliminó, no sé qué le pasó. Vamos a tabularlo. Bueno, siempre me lo elimina, no sé qué le pasa al editor de código. Entonces simplemente voy a borrar los espacios para tenerlo de esta forma. Bien, entonces acá ya lo tenemos ordenado. Siempre va a ser una alerta de tipo simple, simplemente que se muestre en pantalla. El título va a ser ocurrió un error inesperado. El tipo va a ser de error. Y lo que vamos a hacer acá en el texto es colocarle, por ejemplo, que para actualizar los datos de la cuenta, pues es necesario ingresar lo que es el usuario y contraseña. Entonces vamos a colocarle acá para actualizar los datos de la cuenta. Debe de ingresar el nombre de usuario y clave. Le vamos a colocar acá. Usted puede ponerle contraseña o como quieran. Le colocamos, por favor, ingrese los datos e intente nuevamente. Bien, entonces ahí lo tenemos. Este va a ser el texto que se va a mostrar en la alerta. Para actualizar los datos de la cuenta debe de ingresar el nombre de usuario y clave. Por favor, ingrese los datos e intente nuevamente. Ese va a ser el mensaje que le va a mostrar al usuario en caso no ingrese el nombre de usuario y la contraseña. Y acá abajo vamos a retornar, vamos a escribir return, que aquí lo vamos a retornar lo que es la alerta. Ponemos que vamos a utilizar el modelo principal. Recordemos que para regresar una alerta teníamos la función de switch alert. Si no lo recuerdan, acá la tenemos. Como vemos, se llama switch alert. Entonces simplemente la colocamos acá en nuestro código. Finalizamos con punto y coma y copiamos o colocamos lo que es el nombre de el array de la alerta y ahí lo tenemos. Y acá vamos a parar lo que es la ejecución del script con exit. Hacemos eso para que el código se detenga acá y nos siga con el proceso de actualizar lo que es la cuenta. Entonces en caso no haya ingresado nombre de usuario y contraseña, muestra lo que es esta alerta y se detiene la ejecución del programa. Y vamos a ir acá a la parte de cuando sea verdadero. Cuando sí venga ingresado lo que es el nombre de usuario y contraseña, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear lo que es otra condicional doble acá adentro. Ponemos if, colocamos el else. Y lo que vamos a hacer acá es comprobar si el campo que teníamos acá, vamos a regresar a la vista myaccount-view.php, vamos a ir al inicio del formulario. Era más o menos por acá y acá lo tenemos. Recordemos que yo les dije que si el usuario que intenta actualizar los datos de la contraseña no es de la cuenta, perdón, no es el propietario de esa cuenta, se colocaba lo que era este input que estaba oculto y tenía el nombre de privilegio y que tenía el valor verdadero. Entonces esto lo colocamos para comprobar si es o no el propietario de la cuenta. Entonces acá vamos a utilizarlo. Vamos a copiar esto que tenemos acá. Recordemos que si no es el propietario de la cuenta y si no es un administrador con los permisos necesarios, le cerramos la sesión. Y si es un
un usuario que no es propietario de la cuenta, pero es administrador y tiene los permisos necesarios para poder actualizar la cuenta, entonces se muestra lo que es este input de tipo oculto. Entonces, como les digo, aquí vamos a utilizar lo que es este valor. Vamos a regresar al controlador, vamos a cerrar el del administrador que hemos seleccionado y acá vamos a colocarle iset, que si bien es definido, vamos a utilizar la variable post porque estamos enviando datos con el método post. Entonces, si el campo privilegio-u viene definido, es decir, es un usuario que no es propietario de la cuenta. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear una variable que se llame, por ejemplo, login. Vamos a utilizar lo que es el main model 2.2. Vamos a hacer lo que es una consulta simple a la base de datos. Entonces vamos a utilizar siempre esta función, nos la copiamos y la traemos acá, finalizamos con punto y coma y acá abrimos, cerramos comillas dobles. Entonces, como lo que queremos hacer es comprobar si ese usuario existe en la base de datos, vamos a hacer una pequeña selección de datos. Simplemente lo que vamos a hacer es decirle, acá me he equivocado, es select, por ejemplo, ID. Recordemos que acá sí tenemos lo que es un ID, es este que tenemos acá en la tabla cuenta, tenemos un ID, entonces simplemente vamos a utilizar ese para no seleccionarlo todos los datos y no hacer lo que es una consulta muy pesada a la base de datos. Entonces le decimos que queremos seleccionar el ID de la tabla cuenta cuando, entonces colocamos where el cuenta usuario. Recordemos que así se llama el campo de la base de datos que tiene lo que es el usuario, donde lo tenemos es este que tenemos acá, cuenta usuario. Es igual, entre comillas simples colocamos lo que es la variable de usuario que habíamos almacenado en user, lo pegamos y también colocamos lo que es la contraseña. Entonces colocamos and y colocamos cuenta clave, que es el otro campo que tenemos acá que se llama cuenta clave. Va a ser igual, abrimos y cerramos lo que son comillas simples. Acá vamos a quitar este espacio y pegamos lo que es el nombre de la variable que hemos utilizado, en este caso es password. Vamos a copiar esta misma estructura y acá vamos a hacer una pequeña diferencia y les voy a explicar también por qué estamos haciendo esta condicional. Entonces acá lo que vamos a colocar es select id from cuenta, es lo mismo, cuenta usuario es igual a user, es lo mismo, y cuenta clave es lo mismo, y acá le vamos a agregar lo que es un campo más o una condición más. Colocamos and cuenta código es igual, y vamos a ver que efectivamente en la base de datos tenemos lo que es ese campo, cuenta código, y colocamos el código de la cuenta que habíamos recuperado del inicio acá. Entonces voy a colocarlo acá y listo. Entonces acá les voy a explicar por qué hemos hecho esto. En la condición primero comprobamos si este campo viene definido, el privilegio-up, es decir, es un administrador que está actualizando una cuenta de un administrador o de un usuario que está registrado en el sistema, pero la cuenta no es de él. Entonces por eso simplemente utilizamos dos campos, lo que es el cuenta usuario y la clave, para poder verificar que es un administrador que está registrado en el sistema. Y si no, la actualización de datos va a corresponder a un usuario que va a actualizar su propia cuenta. Entonces siempre utilizamos el usuario de la cuenta y la clave, pero también vamos a utilizar lo que es el cuenta de código, porque en la sesión traemos lo que es ese código de cuenta. Entonces por eso lo colocamos acá en este campo,
como lo vemos acá, que se llama cuenta código. Entonces por eso lo colocamos ahí también. Y acá verificamos también si es la misma cuenta que queremos actualizar. Vamos a poder actualizar los datos. Y si no, pues no se puede actualizar los datos porque no es el propietario de la cuenta. Entonces por eso hacemos esa validación. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es algo tan sencillo como hacer otra condicional. Esta ya sería la última para comprobar lo que es que ese usuario esté registrado en la base de datos y los datos que está ingresando, tanto el nombre de usuario y la contraseña, son los correctos. Acá simplemente lo que vamos a hacer es utilizar la variable login, porque recordemos que el login tiene la consulta de la base de datos del usuario y la contraseña. Entonces simplemente le vamos a decir que si login, vamos a utilizar también lo que es el método de row count para contar cuántos registros fueron afectados con esa consulta. Entonces colocamos row count, abrimos, cerramos paréntesis y le vamos a decir que si es igual a 0 es porque cuando ingresó lo que es el nombre de usuario y contraseña no coincidía con ningún registro. Entonces simplemente le vamos a decir que ese nombre de usuario y contraseña no existe. Entonces vamos a ocupar lo que es esta misma estructura que habíamos hecho en la condicional principal y nos la traemos acá. Entonces pegamos y ahí lo tenemos. Entonces vamos a ver si ahora me deja tabularlo. No sé por qué tengo ese pequeño problema que no me deja tabular todo el código. Entonces simplemente lo tabulamos de esta forma para tener el código más ordenado. Vamos a traernos esto hasta acá. Acá le vamos a quitar otro espacio, creo que le di mucho. Y aquí lo vamos a dejar. Bien, entonces si la consulta de la base de datos no seleccionó ningún registro satisfactoriamente, es decir, esos datos no existen. Entonces simplemente le decimos que siempre va a ser una alerta de tipo simple. Siempre va a decir ocurrió un error inesperado. Siempre va a ser de tipo error, pero el texto se va a mostrar diferente. Le vamos a decir el nombre de usuario y clave o contraseña, como ustedes quieran, que acaba de ingresar no coinciden con los datos de su cuenta. Entonces ese va a ser el mensaje que le vamos a mostrar. Recuerden que ustedes pueden ponerle cualquier texto que quieren. Ustedes pueden ponerle, por ejemplo, simplemente nombre de usuario y contraseña no válidos. Por favor ingrese nuevamente, o por favor verifique e ingrese nuevamente. Simplemente retornamos la alerta y paramos la ejecución del script o de nuestro programa para poder devolver lo que es la alerta. Como vemos acá, hemos hecho la primera condicional donde hemos comprobado si el nombre de usuario y la contraseña ingresados por la persona que intenta actualizar la cuenta son correctos. Si son correctos, vamos a continuar con la actualización de la cuenta, pero si no son correctos o si estos datos no están registrados en el sistema, es decir, vamos a enviarle lo que es la alerta que aquí diga que el nombre de usuario y contraseña no válidos. Entonces vamos a dejar este video hasta acá para no ser muy largo lo que es este tutorial. En los próximos vamos a continuar acá abajo haciendo lo que es otra serie de validaciones, tanto del cambio de contraseña, el cambio de nombre de usuario, email, entre otras cosas.